registrar. Después de la lluvia de ayer, hoy día tenemos sol acá en Viña, así que por lo menos un día más auspicioso. Bien, déjeme cerrar esto y seguimos con nuestro catálogo de problemas NP completo. Ahora vamos a un problema bastante diferente. Que es el problema subset sum, suma del subconjunto. El problema nos presenta un subconjunto de naturales, un multiconjunto de naturales. Multiconjunto significa que pueden haber elementos repetidos en este caso. Y un número natural S. Y la pregunta es si hay un multisubconjunto de A cuyos elementos sumen S. Esto es básicamente una montonera de problemas del tipo de haga calzar o vea qué puede hacer calzar dentro de esta caja, digamos, que dentro de esta categoría, ¿sí? Bueno, resulta que, como ya debe estarlos aburriendo, subset sum es un problema NP completo. La demostración, nuevamente, de que subset sum está en NP es bastante simple. Basta como certificado, basta un subconjunto de A que suma S. Y por lo tanto está en NP. Se ha dado ese conjunto, es cosa de sumar sus valores y verificar de que la suma realmente es S. ¿Sí? Para demostrar que es NP duro, lo que vamos a hacer es recurrir nuevamente a nuestro caballito de batalla, el problema 3SAT. Y lo reducimos polinomialmente, a este problema. Sea entonces phi una instancia de 3SAT que tiene m variables y n cláusulas. La idea es construir números que representan las variables y asegurarnos, digamos, básicamente a través de la suma que vamos a exigir que si se usa la variable en este cuento, estamos usando ya sea la variable, o sea, perdón, no si se usa la variable, que la variable se use, que se use ya sea como verdadera o como falsa, y que cada cláusula tenga al menos uno de los literales verdaderos. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer en el fondo para representar 3SAT en términos de una suma. Eso significa en el fondo hacer cumplir una serie de restricciones distintas. O sea, queremos hacer que se use ya sea la variable o su negación, y eso lo podemos lograr por la vía de en la suma y en cada uno de los números que vamos a armar para la suma, dejar reservado un dígito, piensen los números en decimal, que me dice se está usando esta variable. Por lo tanto, para esa variable, en esa posición vamos a tener un 1 en algún número que representa usar la variable y un 1 en la posición que representa usar la variable como negada. Y exigir entonces que la variable se use y que se use solamente su versión verdadera o su versión falsa, significa que ese dígito tiene que tener el valor 1 en la suma. ¿Sí?
no hay otro, no hay otros, los otros números, digamos, que corresponden a las otras variables no inciden en esto, ¿sí? O sea, en el fondo vamos a considerar nuestra suma como un número decimal y cada dígito de ese número en decimal de la suma y de los números que vamos a sumar tiene un cierto significado. Para cada variable x sub i vamos a construir dos números a los que vamos a llamar v sub i por verdadero y f sub i por falso con m más 2n dígitos. Incluir el v sub i significa que estamos considerando x sub i como verdadera y f sub i corresponde a que x sub i sea falso. ¿Sí? ¿Cómo construimos esos números? Como ya está anunciando, el dígito i de v sub i y f sub i es 1. Los primeros m dígitos son 0. Básicamente, si exigimos que en la suma, en la posición i hay un 1, estamos diciendo incluya ya sea v sub i o f sub i, o sea, use la variable i. El dígito m más 2 más k, el m básicamente los primeros m dígitos lo estamos reservando para marcar las variables, entonces el k décimo dígito después. El dígito m más k de v sub i es 1, si es que i, x sub i aparece en la cláusula k, y es 0 en caso contrario, ¿sí? El dígito m más k de f sub i es 1 si x sub i negado aparece en la cláusula k. Todos los demás en el rango de m más 1 a m más 2n son 0. ¿Sí? O sea, esto básicamente dice que la variable i, si es que es verdadera, suma, digamos, al valor de verdad, llamémoslo así, de la cláusula. K. ¿Sí? Si la variable es falsa, el f sub i nos suma a esa cláusula. ¿Sí? Ahora, si en la suma aparece en la posición m más k, aparece un valor mayor que cero, quiere decir que al menos una de las cláusulas perdón, uno de los literales de esa cláusula está siendo incluido el número que representa que esas variables o su negación, como sea el caso, son verdaderos. Y por lo tanto, la cláusula completa es verdadera. Esa cláusula se satisface. ¿Sí? Básicamente, entonces, en la suma tenemos que exigir, primeramente, que los primeros m dígitos sean todos 1, o sea, incluyó ya sea el v o el f, los otros, eh, eh, los otros dígitos tienen que ser todos mayores que 0. ¿Sí? El problema que tenemos con eso es que nos están exigiendo una suma fija, o sea, no, oiga, cualquier número que cumpla con estas características. Tenemos entonces que ver de completar el cuento de los últimos, de los dígitos de las cláusulas. Tenemos que dar la opción de rellenarlo. Tenemos cláusulas que si una cláusula tiene 1, 2 o 3 literales verdaderos, se satisface esa cláusula. Y lo que queremos hacer entonces para lograr una suma fija es agregar rellenos que nos permitan, en el caso de que para la cláusula, para una cláusula dada, la suma sea 1, tenemos que sumarle dos más para completar a 3,
si es que la suma, como vienen las cosas, es 2, en ese dígito tenemos que sumar un 1 para llegar a 3. Y es que sí que la cláusula ya tenía los tres, ¿cómo se llama? Literales verdaderos. En ese caso, rellene con 0. ¿Sí? Vamos a agregar entonces para cada cláusula, vamos a agregar números z a la cláusula K, vamos a agregar 3 cosas, digamos, 3 números que nos permitan básicamente para esa cláusula rellenar con agregar 0 más, agregar 1 más y agregar 2 más. El número z sub k tiene un dígito 1 en la posición m más n más k, 0 en todos los demás. O sea, básicamente estamos diciendo, bueno. Si la cláusula K tiene 3 literales verdaderos, básicamente estamos completando con 0. Y la posición, esta que, espérense un minuto. La posición esta de aquí, básicamente la vamos a usar para indicar estamos agregando relleno. ¿Sí? Y en este caso estamos rellenando con 0. Ya tenía un 3 y no hay nada que rellenar. De la misma manera tenemos UK, que tiene un 1 en esa posición, y un 1 en la posición esta, de acá, con la idea de que el U sub K nos permite rellenar con 1, agregar 1 más si es que las cláusulas, los literales verdaderos de la cláusula eran 2 nomás. Y D, para el caso de que haya uno solo, para ese caso le ponemos un dígito 2 en esa posición y un dígito 1 en la posición m más n más k. La posición m más n más k, entonces básicamente indica que hemos usado exactamente uno de los 3 rellenos para la cláusula. Rellenamos con 0, con 1 o con 2. Y completamos entonces la suma de cuántos literales verdaderos tiene la cláusula a 3 siempre. ¿Sí? Y el número de la suma que estamos pidiendo, entonces como resultado tiene solamente 1 en los primeros m, en las primeras m posiciones, tiene 3 dígitos 3 en las k posiciones, en las n posiciones siguientes, y tiene unos en las otras n posiciones siguientes. ¿Sí? Y con eso estamos. Está claro que si la fórmula puede satisfacerse, con este criterio podemos armar cuáles de los números elegir para armar la suma. Si es que no puede satisfacerse, obviamente no hay manera de armarlo. O sea, realmente es un sí, solo sí. Y está claro que armar todos estos números, leyendo la fórmula, cada una de sus cláusulas, no es realmente una cantidad de trabajo extraordinario. O sea, definitivamente se puede hacer en tiempo polinomial. Bien, con eso tenemos, básicamente cerramos. En realidad me he pasado que este era el último problema que teníamos en nuestra colección inicial de problemas NP completo. Tenemos entonces una pequeña lista de problemas NP completos que ilustran algunas técnicas de demostración en el proceso. En nuestro ejemplo queda demostrado que, como es bien común, demostrar que el problema es realmente está en NP, que es una de las partes de la demostración, es muy sencillo. Lo difícil en realidad está en hallar desde dónde reducir. ¿Sí?
Tengo que terminar con esta cosa, porque si no, no me deja usar el mouse. Esta cuestión es más tonta. Ya. Continuemos con nuestro catálogo. Después vamos a dar algunas pistas acerca de cómo tratar estas cosas y de ahí vamos a ir a algunos temas más generales. El problema de set cover, otro más, da un conjunto universo, llamémosle los elementos x1 hasta x sub n, un conjunto de subconjuntos s sub i de u y un entero k. Y la pregunta es si hay una conexión C de subconjuntos tal que cubren u, o sea que la colección tiene tamaño k y la suma, la unión, perdón, de los subconjuntos dados por C, en el fondo es U. ¿Sí? Nuevamente, este problema es NP completo. Problemas de este tipo, digamos, en el fondo hay bastantes situaciones que terminan siendo alguna variante de esto. Quiero encontrar el conjunto mínimo de elementos de conjuntos, digamos, de grupos, que finalmente arman el puzzle completo, ¿sí? Donde obviamente la idea, o sea, la complicación del cuento está en que entre ellos hay traslapos. Como siempre, demostrar que está en NP es bastante sencillo. Un certificado es una colección de cada conjuntos que cubren U. Con eso estamos, ¿sí? Lo que vamos a hacer va a ser reducir vertex cover a set cover. Sea el grafo, nótese aquí que nos estamos escapando ya un poco más lejos de los problemas que directamente se reducen desde 3SAR. Tomemos un grafo, vértices y arcos, tomamos U como el conjunto de arcos y los conjuntos S sub V como los arcos que inciden en V, o sea, todos los arcos que incluyen a V. Un vertex cover de G es un set cover de U, ¿sí? Dijimos que un vertex cover era un conjunto de vértices que aparecían en todos los arcos, ¿cierto? O sea que estamos en realidad hablando exactamente de la misma situación. Feedback vertex set. No sé si ustedes probablemente no hayan hecho todavía el ramo de sistemas operativos, pero en el caso de sistemas operativos aparece un tema que se conoce como deadlock. Deadlock es una situación en la cual en un sistema tenemos una serie de procesos, cada uno de los cuales está esperando que otro proceso del grupo complete una tarea antes de poder continuar, ¿sí? Lo cual definitivamente es una situación extremadamente indeseable porque significa que todos esos procesos están trabados. O sea, yo estoy esperando que otro haga algo y el otro está esperando a su vez que yo haga, que yo avance y le entregue algo. Y obviamente si de esa manera no vamos a avanzar nunca. Esa clase de situaciones se pueden dar en un sistema. En un sistema complejo en el cual tenemos tareas que dependen unas de otras en forma no
no, ¿cómo se llama? No, bueno, en forma complicada, digamos, ¿sí? Esa clase de situaciones pueden darse y definitivamente, como digo, es una situación muy poco deseable. El problema es cómo detectamos esta clase de situaciones. Ese es un problema. Bueno, una manera de detectarlo es mirando de afuera del cuento, decir, oye, este grupo de procesos de aquí no está haciendo nada, digamos, que es lo que los tiene trabados. Pero es una mirada desde afuera poco elegante. En realidad nos interesaría tener una mirada más interna que nos dé una idea de qué diablos es lo que está pasando. Si consideramos nuestro conjunto de tareas, cada tarea la consideramos como un vértice, y eh, la tarea que esa tarea en particular, la tarea o las tareas que esa tarea en particular está esperando terminen para poder continuar, digamos, si es que tenemos esa tarea está en esa situación, eh, eso forma un grafo dirigido, o sea, tenemos tareas que apuntan hacia las tareas a las que están esperando. Entonces, se le llama un feedback vertex set del digrafo. Es un conjunto de vértices tal que si se eliminan del grafo, el grafo que resulta no tiene ciclos dirigidos. El cuento, digamos, hay procesos que están trabados en forma eh, insoluble, digamos así, si es que, eh, si es que tenemos un ciclo dirigido, o sea, A está esperando a B, que está esperando a C, que está esperando a A. Un ciclo como eso es precisamente lo que genera un deadlock en el sistema, una trabazón. Y nos interesa entonces poder analizar el grafo de procesos que están esperando por otros para determinar si es que tiene ciclos dirigidos, y eso nos dice que hay una trabazón en el sistema. Y en caso de haber una trabazón en el sistema, nos interesaría en realidad poder identificar qué procesos tengo que eliminar de este cuento de manera de eliminar la trabazón. ¿Qué hacer en esos casos? Y qué sé yo, ese es otro cuento en que no vamos a entrar acá, digamos, pero lo que estamos preguntándonos acá es, queremos identificar un conjunto de procesos tal que si los saco del, del grafo, digamos, la trabazón desaparece. Desaparecen los ciclos dirigidos, o sea, un feedback vertex set. El programa Feedback Vertex Set entonces nos da un digrafo y un natural K y pregunta si G tiene un Feedback Vertex Set de tamaño K. Para nuestra desgracia, como ya se está haciendo demasiado tradicional casi, Feedback Vertex Set es un problema NP completo. Bueno, un certificado que demuestra que el problema está en NP, como siempre es bastante obvio, es simplemente un conjunto de tamaño K que elimina los ciclos dirigidos. El tema entonces sería revisar el grafo para determinar si es que tiene ciclos dirigidos. Eso a primera vista no suena tan fácil, pero lo que podemos hacer es lo siguiente: si es que no hay un ciclo dirigido en el grafo, eso significa que tiene que haber algún vértice que solamente tiene arcos que salen, ¿sí? Porque si no fuera así, habría un ciclo, ¿cierto? Bueno, elimine ese vértice y todos los arcos correspondientes y repite el proceso, ¿sí? Si es que en algún momento se encuentra con que no hay vértices que solamente tienen arcos que salen, quiere decir que hay un ciclo, porque de alguna manera estamos volviendo a ese mismo
vértices, ¿cierto? Y en ese caso sabemos que hay un ciclo dirigido. Así que por la vía de ir eliminando sucesivamente vértices no están, que no tienen arcos de entrada, finalmente el grafo se nos va a completo, quiere decir que el grafo no tenía ciclos dirigidos, ¿sí? Y ahí tenemos un algoritmo que claramente es polinomial, digamos. En el peor caso lo que podemos hacer es tomar cada vértice, revisar eh, todos los otros vértices para ver si es que llegan a este, tienen arcos que van al vértice que tengo entre las manos. Y si no es así, bueno, este es un candidato y se va de machetazo. eh, Arreglamos la descripción del grafo. Piensen, por ejemplo, en una matriz de adyacencia, donde en cada vértice tenemos, para cada par de vértices tenemos un 1 en la matriz, si es que hay un arco de I a J y vuelta al siguiente. La tarea esa no es precisamente demasiado costosa, se puede hacer en tiempo polinomial. La parte compleja, como siempre en esta clase de cuentos, está más bien en la parte de demostrar que el problema es NP duro. Y en este caso vamos a usar vertex cover como punto de partida para una reducción polinomial. Supongamos que me dan un grafo G y un K y construimos un digrafo que vamos a llamar G', que usa los mismos vértices que G y el conjunto de arcos en el fondo es diferente. El conjunto de arcos, como en el digrafo tenemos arcos dirigidos, vamos a construir eh, todos en E' son todos aquellos arcos básicamente de ida y de vuelta, ¿sí? O sea, estamos representando los arcos de G que conectan U con V como un grafo, un arco dirigido que va de U a V y otro que va de V a V, perdón, de V a U. Un vertex cover de G son vértices que están en todos los arcos de G. Si los eliminamos, estamos rompiendo todos los ciclos de G'. Y romper todos los ciclos dirigidos de G' puede hacerse solo si estamos incluyendo uno de U y o de V para cada arco en E, ¿sí? O sea, realmente estos son sí y solo sí. Por favor, háganse un monito de esta cosa y verifiquen que esta cosa realmente hace sentido, la demostración que estamos dando acá. Problema dominating set. Dado un grafo, un dominating set es tal que todo vértice en V menos S, o sea, todos los vértices que no están en S, tienen un vértice en S de vecino, ¿sí? Y, bueno, obviamente, en este caso, un dominating set obvio, que no tiene mucho chiste, es decir, todos los vértices, ¿sí? No, no tiene ninguna gracia, digamos, definitivamente cumple, ¿sí? O sea, esta cosa tiene sentido y tiene sentido entonces preguntar cuál es el dominating set más chico posible de nuestro grafo. O sea, si queremos llevar esto a alguna clase de problema un poquitito más terrenal y no directamente de grafos, piensen que tienen un grupo de vecinos, digamos, que de conocidos, y entre esos conocidos ustedes quieren diseminar un mensaje, por ejemplo. Y cada uno de sus conocidos a su vez tiene contacto directo con un cierto grupo de vecinos, ¿cómo se llama?, de otros conocidos de ustedes. Y quieren ver cuál es el número mínimo de personas a las que tienen que hacerle llegar
el mensaje original para que a su vez lo hagan llegar a sus contactos, de manera que el mensaje llegue a todos. ¿Sí? Ese sería un dominating set del grafo de las conexiones entre personas del grupo que ustedes tienen. Bueno, como siempre, nuestro problema es NP completo. Al fin y al cabo estamos hablando de un catálogo de problemas NP completos. Y un certificado, como es tradicional ya, es simplemente un conjunto que cumple con las condiciones. ¿Cómo podemos verificarlo? Bueno, es cosa de revisar que para cada vértice, si el vértice está en S, estamos listos. Si no está en S, vea que tenga algún vecino que está en S. Si encontramos algún vértice que no cumple con eso, que claramente nos están mintiendo con el certificado. ¿Sí? O sea, la verificación es bastante sencilla de hacer. Vamos a reducir entonces vertex cover a dominating set. Dado un grafo, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que es vertex cover? Vertex cover era que cada vértice aparezca en, o sea, que todos los vértices, todos los arcos aparezca al menos un vértice de nuestro conjunto. Eso es lo que tenemos. Y dominating set básicamente queremos tenerlo a todos como algunos como vecinos siempre. Vamos a construir entonces un nuevo grafo cuyos vértices van a ser los vértices del grafo original y sus arcos. O sea, estamos considerando los arcos del original como nuevos vértices en G'. Y para cada arco E, V en E, creamos un triángulo con arcos V, o sea, UV, UE y VE. ¿Sí? Un vertex cover de G contiene un vértice de cada arco de G, cuando que estos vértices son vecinos de todos los vértices de G', ¿correcto? O sea, si el U aparece en todos el U como vértice va a aparecer en estos, permítanme prender esta cosa de nuevo. El U va a aparecer en este arco, va a aparecer en este arco, y no va a aparecer en este arco, ¿sí? Pero el U va a ser entonces vecino del V, va a ser vecino del E. ¿Sí? Al revés, si un dominating set de G' incluye el arco E, V de G, podemos reemplazarlo por U o por V. Solo está conectado a esos vértices en G. El conjunto resultante es un vertex cover de G. ¿Sí? O sea, podemos elegir uno de los dos. Digamos. Y por ahí cuadra la cosa. Un tema importante que nos va a llevar a nuestro niño símbolo de los problemas NP completos, por lo menos desde el punto de vista de muchos de los tratamientos que hay de estas cosas, son los problemas de caminos y ciclos hamiltonianos. Esto viene de un puzzle que el matemático Hamilton publicó, que daba un grafo, básicamente piensan en una pelota de fútbol tradicional, digamos que está armada por hexágonos y pentágonos, ustedes la conocen, ¿cierto? Piensan en las costuras y lo que pedía era trazar una línea
por las costuras de la pelota, de manera de visitar todos los puntos, todas las puntas, digamos, o sea, todos los lugares donde se encuentran varias costuras, ¿sí? De tal manera de visitar cada una de esas puntas exactamente una vez. Y hacerlo en un ciclo, o sea, partir de un punto y volver donde el mismo, ¿sí? Ese era el puzzle que planteó, digamos, y eso, piénsenlo, la pelota de fútbol como un grafo, con los vértices como, bueno, vértices y las aristas del sólido como arcos. Y lo que estamos preguntando entonces es hallar un ciclo, o sea, eh, un camino que toca cada uno de los vértices una vez exactamente y vuelve al comienzo, tal que eh, cada vértice se visita exactamente una vez, ¿sí? Básicamente podemos aplicar exactamente la misma idea a digrafos, solo que en el caso de digrafos estamos exigiendo que el ciclo sea dirigido, o sea, que siga la dirección de la flecha, no me venga con que se va en dirección contraria. Las preguntas, si un grafo o digrafo tienen un camino o un ciclo hamiltoniano, son todos problemas NP completos, ¿sí? ¿Estamos? O sea, el camino, estamos diciendo aparte de aquí, visite todos los vértices y vuelva, llegue finalmente a este otro punto. Ciclo, estamos diciendo parte de aquí, visite todos los vértices y vuelva a este mismo punto. Y tenemos las variantes de grafo dirigido y grafo sin dirigir, o sea, grafo tradicional. Aquí tenemos una figura que nos muestra el grafo de Grotch, que es famoso por otras razones, digamos. Famoso porque para colorearlo se requieren 4 colores, a pesar de que no contiene ni un solo triángulo. Y un ciclo hamiltoniano en ese grafo está marcado en rojo ahí, ¿sí? Podemos, por ejemplo, partir del centro acá y seguir las líneas en rojo para visitar todos los vértices y finalmente terminar de nuevo en el centro, ¿sí? Vamos a ir desarrollando estos problemas paso a paso, partiendo por las variantes dirigidas y después vamos a ver cómo podemos básicamente reducir las variantes dirigidas a las correspondientes variantes no dirigidas y de esa manera demostrar que todos estos problemas son NP completos. De Hamiltonian, entonces pregunta si el grafo G, digrafo G, tiene un ciclo hamiltoniano dirigido, obviamente. Un certificado que demuestra que este problema está en NP, como es tradicional, es bastante simple, simplemente dime el ciclo y estamos. Vamos a reducir, nuevamente vamos a recurrir a nuestro caballito de batalla, 3 SAT de Hamiltonian. La construcción es más o menos enredosa, pero si la siguen paso a paso se dan cuenta que no es totalmente loca la cosa que estamos planteando. Para cada variable vamos a definir una cadena de vértices conectados hacia la izquierda y hacia la derecha. O sea, básicamente vamos a tener para x sub i un camino, digamos, dirigido de vértices que van hacia la derecha y esos mismos vértices los vamos a conectar también
hacia la izquierda. La única forma de visitar cada vértice una sola vez es atravesar la cadena de izquierda a derecha, o sea, partimos al comienzo de la cadena y llegamos al final. Si nos devolvemos en el medio, digamos, obviamente estamos repitiendo vértices, eso está prohibido. Y la otra opción es partir desde el extremo derecho y caminar hacia la izquierda a todo lo largo de la cadena, ¿sí? Si atravesamos la cadena de izquierda a derecha, eso lo podemos interpretar como que la variable x sub i está tomando el valor verdadero. Si atravesamos la cadena de derecha a izquierda, podemos interpretar eso como que la variable x sub i está tomando el valor falso. Gráficamente tenemos una cosa como esta. Ahí me salió una pelota demasiado grande. Bueno, tenemos una cosa como esa, ¿sí? La otra cosa que vamos a hacer va a ser conectar las cadenas a su vez en cadena, o sea, hacer una cosa como un mono como este. O sea, tenemos para la variable x sub 1, tenemos esta cosa de acá, que lo estamos pintando con esta línea media, bueno, con esta línea ondulada. Y estamos dando entonces, partimos de acá, elegimos ir hacia acá, vamos hacia allá, lo que se interpretaría como que x sub i lo estamos tomando como verdadero, o partimos para acá y atravesamos x sub 1 hacia la izquierda, lo que estamos interpretando como que la variable x sub i 1 es falsa. Para decir, bueno, una vez que haya terminado de procesar la variable x sub 1, sigue con la 2, conectamos este punto de acá, que es el punto de llegada si es que x sub 1 es falso, con comienzo de x sub 2 verdadero y con el comienzo de camino para x sub 2 falso. Y así sucesivamente hacia abajo, y la última variable a su vez la conectamos con un vértice que nos lleva de vuelta. Entonces, la única manera de visitar todos los vértices que conforman esta escalera de acá es atravesar, por ejemplo, x sub 1 en esta dirección o en esta dirección, atravesar x sub 2 en esta o esta dirección, x sub 3 en esta o esta dirección y así sucesivamente todas las variables, para finalmente terminar ya sea en este extremo o en este extremo, llegar acá y devolvernos al comienzo. Es la única opción, ¿correcto? Y el tema que tenemos que hacer ahora es permitir, o sea, agregar todo lo que significa el que la variable x sub i participa como x sub i o como x sub i negado en una cierta cláusula. Para cada cláusula vamos a crear entonces un vértice más, y básicamente lo que significa el agregar ese vértice más significa que estamos adquiriendo el compromiso de visitar ese vértice exactamente una vez. Y el visitar ese vértice exactamente una vez significa básicamente en nuestra cadena para la variable x sub i, si es que x sub i aparece como verdadero, o sea, aparece como x sub i, perdón, en la cláusula, permitir que podamos pasar por ese vértice en el camino de izquierda a derecha. Y si es que x sub i aparece como x sub i negado, permitir visitar ese vértice si es que estamos atravesando la cadena para x sub i de derecha a izquierda. O sea, la idea es hacer una cosa como esta. La cláusula R
estamos, incluye a x sub i como verdadero y por lo tanto estamos dando la posibilidad ya sea de pasar de largo, en cuyo caso básicamente estamos diciendo, oiga, no estoy usando el hecho de que x sub i es verdadero en esta cláusula, o usarlo y hacer el desvío a través de de c sub r. Basta con que una de las variables permita hacer este desvío para que estemos listos y el cuento funcione, ¿sí? Al revés, si es que x sub i negado aparece en c sub s, básicamente lo que estamos haciendo es permitir en el camino de derecha a izquierda hacer un desvío a través de CS. Está claro que el CS estará conectado de esa manera a todas las variables que correspondan, que están que aparecen en esa cláusula, ¿sí? Ustedes dirán, oiga, pero aquí tenemos la posibilidad entonces de que veníamos felices de la vida marchando por acá, nos vamos para acá, pero esta a su vez está conectada a otra y nos vamos a otra cadena. Claro, podríamos hacer eso. Pero el problema es que si hacemos eso, no hay manera de volver nunca para visitar este de acá, por ejemplo, ¿sí? Y eso nos evita entonces que el cuento se nos pueda salir de la cadena y seguir en una cadena distinta. Si hiciera eso, básicamente nuestro camino no va a poder completar la visita a todos, que es lo que estamos pidiendo nosotros. Está claro entonces por la construcción que este digrafo, esta maraña más o menos fea que estamos armando, tiene un ciclo hamiltoniano dirigido si y solo si phi puede satisfacerse. En el fondo, si es que ustedes me dicen, mire, phi se satisface con estos valores de las variables, es cosa de decir, esto significa que esta cadena de aquí tengo que ir a la derecha, si es que es verdadera, tengo que ir a la izquierda, si es que es falsa, y eso básicamente nos dice en nuestra escalera cuando tenemos que irnos cambiando de lado, ¿sí? Y con eso estamos al otro lado, ¿sí? Y básicamente de todas las opciones que haya, por ejemplo, podemos decir ya, primera vez que nos encontramos con la posibilidad de una cláusula que no se haya visitado, pase por ella. Vamos a poder hacerlo exactamente una vez solamente. Y por lo tanto, con una asignación de valores que hacen verdadera la cláusula, tenemos cómo construir un camino hamiltoniano dirigido para nuestro gráfico. Al revés, si ustedes de esa maraña que nosotros armamos me dan un camino hamiltoniano, ahí es cosa de ver en qué dirección vamos atravesando cada uno de los peldaños de nuestra escalera y eso me dice qué variables son verdaderas y qué variables son falsas. ¿Sí? Así que ahí tenemos una biyección, digamos, entre las dos cosas. Y eso es precisamente lo que andábamos buscando para efectos de la reducción. En realidad, si ustedes miran, la demostración en ninguna parte hace uso del hecho de que las cláusulas tienen exactamente tres variables, ¿sí? O sea, perdón, tres literales. Así que en realidad podemos aplicar esta misma idea a CSAT así a secas, sin tener que exigir tres. Pero eso da lo mismo, digamos, estamos interesados en la teoría, si se puede hacer o no, no la mejor manera posible. De Hamiltonian Path, la misma idea de grafo dirigido, pero si estamos poniendo un punto de partida y un punto de llegada. Si quieren hacer eso, bueno, tomen el mismo mono que teníamos nosotros para el ciclo y eliminen simplemente el arco que va del principio al final. O sea, perdón, del final al principio, que se devuelve. Y pregunten si es que
hay algún camino que va desde el vértice de más arriba al vértice de la punta de más abajo, ¿sí? Y estamos exactamente en la misma situación, o sea, y está claro, incluso si es que ustedes dicen, oiga, hay algún camino sin poner, eh, sin exigir un punto de partida y un punto de final de nuestro camino, está claro que en este caso el único vértice que tiene solamente arcos de salida es el vértice de arriba del mono. eh, Este de acá es el único que tiene, si eliminamos este arco, que es lo que estamos planteando, el único que tiene arcos que solamente salen es este, y por lo tanto no queda más que el camino tenga que partir ahí, no le queda otra. Y el único que tiene solamente arcos que llegan a él es este de aquí abajo, y ese es el único punto de llegada posible. O sea, estamos. ¿Sí? La gracia, en realidad lo que estábamos nosotros usando en nuestra demostración anterior, es precisamente que eh, podemos utilizar el hecho de marchar hacia la izquierda o hacia la derecha como indicación de el valor de la variable, si la variable es verdadera o falsa. Si es que estamos hablando de un grafo no dirigido, obviamente estamos fritos, o sea, no tenemos una manera clara de decir, o sea, no podemos decir ir a la derecha o hacia la izquierda, digamos, una cosa como esa. Sin embargo, el problema sigue siendo NP completo, en realidad. Es un problema parecido, pero distinto, en realidad, porque grafo y digrafo son objetos bien diferentes. Nuevamente, el problema Hamiltonian está en NP, un certificado obvio es dame un ciclo, ¿sí? Y para reducir, vamos a usar de Hamiltonian para reducir a Hamiltonian. Lo que tenemos que hacer en este caso es de alguna manera forzar un orden de recorrido, o sea, nuestro grafo dirigido, la gracia que tiene es que tenemos una dirección de movernos hacia la izquierda o hacia la derecha, cosa que en el grafo no dirigido, en el grafo tradicional no tenemos. Y eso lo podemos lograr por la vía de dividir el vértice V en tres. Un V sub I de entrada, todos los arcos que llegan a V en el grafo dirigido, los hacemos llegar, los hacemos incidir en V sub I. Un vértice V sub O de salida, todos los arcos que salen de V en el grafo dirigido, los hacemos salir desde, o sea, los conectamos, digamos, a V sub O, que es eh, un grafo V a secas que va a quedar entre medio de los tres. ¿Sí? O sea, la idea es, si tengo un vértice V como este, al cual entran tres arcos, que vienen que sabe de dónde, y salen dos, eso lo transformamos en este aparato de acá. Si es que tenemos algún recorrido de esto que sigue las flechas, ¿sí? Que visita este vértice exactamente una vez, acá vamos a tener que elegir uno de estos tres para llegar a este una sola vez, ¿correcto? Para visitar este, la única opción es venir desde este o venir desde este, ¿sí? Pero supongamos que estamos caminando en esta dirección y por lo tanto pasamos por este exactamente una vez si es que entramos acá
pasamos por este y salimos por el de allá, ¿sí? O entramos por este, visitamos este y salimos por este. Si ustedes se fijan, con esto básicamente estamos forzando a que el camino hamiltoniano o ciclo hamiltoniano, da lo mismo en realidad, va a tener que tomar una de esas dos opciones, o sea, llegar acá y salir por allá o entrar por acá y salir por uno de estos tres, que es exactamente lo mismo que está diciendo esto, o sea, esto de aquí no permite llegar aquí y salir por allá. Igual aquí, el camino, si es que llega aquí, su única opción va a ser salir, seguir, digamos, para allá. No va a poder hacer esto así porque no, en ese caso no hay manera de visitar este de aquí. Entonces, si ustedes me dan el camino hamiltoniano dirigido en el grafo de ahí arriba, siguiendo exactamente los mismos arcos, puedo construir un camino dirigido en el grafo no dirigido, camino no dirigido en el grafo no dirigido de abajo, ¿sí? Al revés, si ustedes me dan un camino que visita cada vértice exactamente una vez en el grafo armado con los vértices representados de esta manera, yo puedo ese camino que no tiene dirección, digamos, interpretarlo como un camino que dice vaya por E para salir, entre por E para salir de O, e interpretar entonces una cosa como esto, como haber hecho esta movida aquí arriba. ¿Sí? Y por lo tanto, si es que uno de los dos tiene un camino dirigido, o sea, si uno tiene el grafo dirigido, tiene un camino dirigido, hay un camino en el grafo, si hay un camino en el grafo, hay un camino en el grafo dirigido, o sea, realmente son el mismo problema, digamos, en otras palabras. ¿Sí? Y eso nos lleva, y con este problema sí vamos a terminar por el día de hoy, con el problema que, como les decía, muchos consideran como el niño símbolo del problema de los problemas NP completos. El problema del vendedor viajero, en inglés Traveling Salesman Problem, que se abrevia como TSP, considera un conjunto de clientes a visitar, vértices, y da costos de viaje entre cliente I y cliente J por una matriz, digamos, de distancias o costos de sub I J. Nótese que es perfectamente posible, en un caso realista, digamos, que el costo de viajar directamente del cliente I al cliente J sea infinito. No hay manera de ir directamente. Y además, nada impide que el costo de ir de I a J sea diferente del costo de ir de J a I. Por ejemplo, no sé, el camino para ir de I a J es en subida y el de J a I es en bajada, y por lo tanto los costos son diferentes. O tal vez, no sé, o sea, I y J son vecinos, pero en una calle en un solo sentido. Entonces, para ir de I a J es un camino corto, pero para ir de J a I tengo que ir a darme una vuelta. ¿Sí? Y lo que queremos hacer entonces, lo que quiere hacer nuestro amigo el vendedor viajero, es visitar a todos los clientes. Ojalá visitar a cada cliente exactamente una vez y hacer el viaje de costo mínimo. ¿Sí? Vamos a tratar con el problema de decisión, al que llamamos DTSP, que la pregunta es si hay un circuito, o sea, un camino que posiblemente
visite algún vértice más de una vez, de costo mínimo, de costo menor que tal que visite todos los vértices. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, la descripción de arriba, en el fondo, corresponde exactamente a un grafo dirigido con arcos rotulados con los costos del viaje entre I y J en cada caso. Como es tradicional, a esta altura del partido, para lo que estamos discutiendo acá, DTSP es un problema NP completo. Un certificado que demuestra que DTSP está en NP es bastante sencillo de la lista de clientes en orden de visita, ¿cierto? Para demostrar que es NP duro, vamos a reducir de Hamiltonian a DTSP. Si nos dan una instancia de Hamiltonian, lo que podemos hacer es crear un grafo dirigido completo, o sea, un KN en el cual el I con todos los vértices I están conectados con todos los vértices J, y al arco UV de E le asignamos costo DU de V igual 1. O sea, básicamente si es que están conectados U con V, le damos costo 1. Si es que U no está conectado con V, le asignamos costo 2. ¿Sí? Un ciclo hamiltoniano de G corresponde entonces en esta maraña de cosas que estamos definiendo. Es un camino que uno visita cada vértice exactamente una vez y segundo usa solamente arcos de costo 1 y por lo tanto como son n vértices estamos teniendo un costo total de darnos el paseo de n. ¿Sí? Si es que nos vemos obligados a visitar de pasar por algún arco que no está incluido en el grafo, estamos sumando 2 en vez de 1 y terminamos con una suma mayor. ¿Sí? ¿Por qué este problema es, o el problema considerado, como les comentaba, niño símbolo de lo que es NP completo? Porque en realidad, si ustedes se fijan, este es un problema recurrente. O sea, piensen que ustedes están a cargo del despacho de mercadería de alguna gran tienda, digamos, y tienen que enviar, supongamos en este caso, para simplificar las cosas todavía, que tienen un solo camión para hacer las entregas y tienen entonces una lista de cosas que tienen que entregarse en los distintos destinos hoy día, y obviamente a ustedes les interesa que el viaje que haga el camión sea del menor costo, o sea, no que parta de Viña, se vaya a Quilpué a hacer una entrega allá y después se devuelva a Viña, por ejemplo. ¿Sí? Para hacer más entrega en Viña y después devolverse de nuevo a Quilpué. O sea, es un problema que de una o de otra manera aparece en montones de situaciones distintas. Por eso, como es un problema recurrente, digamos, ha sido muy estudiado durante ya por lo menos, no sé, por 40, 50 años, que se ha estado estudiando muy detalladamente este problema, se han inventado algoritmos cada vez mejores para resolverlo, digamos, que donde resolver en este caso estamos hablando más bien del problema de búsqueda. Pero nadie ha encontrado una solución eficiente a él. Hay una montonera de variantes, o sea, por ejemplo, en el caso de TSP a secas, generalmente se asume que los costos son simétricos, o sea, ir de I a J cuesta lo mismo que ir de J a I,
que como les decía, no necesariamente tiene que ser cierto. En el caso de otras variantes, como por ejemplo TSP euclidiano, se supone que los clientes, los vértices corresponden a puntos en el plano, o en algunas variantes también en el espacio, digamos, y los costos son simplemente proporcionales a la distancia entre los puntos. Y nos interesa entonces el camino más corto en esa situación. Eso es una aproximación a la situación más real. Otra variante importante es la variante TSP subdelta, que le llaman, que es TSP, pero en el cual los costos cumplen con la desigualdad triangular, o sea, ir de R a T directamente siempre tiene menor costo que ir de costo menor o igual que ir de R a S y después de S a T. ¿Sí? O sea, darse un desvío nunca es más barato que ir directo. ¿Sí? Que son situaciones comunes, o sea, y por lo tanto son variantes que vale la pena estudiar también. Bien, les había dicho que íbamos a terminar y estamos justo en la hora, así que terminamos acá. Quedamos en esto por hoy día. Tenemos entonces un par de problemas más típicos de lo que es NP. ¿Sí? Vamos a ver todavía un par de problemas adicionales y después vamos a ver algunas otras consideraciones generales sobre el tema. Echen una mirada a estos problemas, traten de entender, digamos, dónde está el problema que hay. ¿Sí? Traten de pensar en problemas similares, parecidos, que sí tienen soluciones eficientes, para ver dónde, digamos, realmente está la parte que hace que estos problemas sean complicados de resolver, cosa que no es tan evidente a primera vista. No sé si hay, a ver, déjenme cerrar esto para poder usar el mouse. No sé si hay todavía comentarios o consultas. Nuevamente les recuerdo que si quieren buscar problemas adicionales de cómo demostrar cosas, son NP o NP completa, otras cosas, echen una mirada a la colección de certámenes anteriores que está publicada para el segundo certamen. Algún problema relacionado con este tipo de cosas es más o menos obvio, digamos, ¿sí? Si que ninguno de ustedes tiene todavía alguna clase de comentario, quedamos hasta acá por hoy día. Disfruten este día del sol, por lo menos aquí en Viña hay sol hoy. Cuídense, ven un fin de semana, vean de descansar. Les recuerdo, repito, les solicito a todos aquellos de ustedes que están en el rango de edades de vacunarse en el calendario y están rezagados, por favor vacúnense. Háganlo por ustedes, pero también por sus familias y amigos y por todo Chile. Se lo agradeceremos. Nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense y que descansen. Chao, chao. Gracias.